señalado con toda puntualidad de lo que señala y establece el 111 constitucional, y desde luego que habrá que tomar en cuenta lo que dice la Constitución del Estado de Tamaulipas, llegamos a la conclusión de que todo eso tiene un trasfondo político necesariamente, porque se está vinculando justa o injustamente a un político, y el primer trámite tiene una connotación enormemente política. Lo que sí te digo, José, es que si ni el gobernador del estado conoce hoy en día cuáles son los hechos que se le imputan, menos podemos hablar los demás sobre este asunto con conocimiento de causa, porque no la tiene el gobernador ni la tiene nadie más que un expediente hasta hoy oculto, como debe de ser en relación con el trámite del que hablamos. Lo que sí puedo decir es que el gobernador García Cabeza de Vaca ha dado la cara de inmediato, ha comparecido ante la Cámara de los Diputados y ha negado haber cometido algún delito. Exige que le den a conocer el expediente para poder establecer su defensa. Lo cierto es, José, que aun cuando la ley le otorga la presunción de inocencia, el daño a su persona y a su carácter de político ya se le ha causado. Debemos tomar en cuenta que el presidente López Obrador, solo cuando una acusación se refiere a uno de los suyos, dice que no debemos prejuzgar, que debemos pedirle al pueblo que sea él el que diga si es inocente o culpable la persona a quien algo se le imputa. Y además dice el presidente que debemos tomar en cuenta que estamos en tiempos electorales. Nada de eso ha hecho valer el presidente, y ninguno de esos argumentos en el caso del gobernador García Cabeza de Vaca han sido motivo o razón para que el presidente se exprese. Pero además de estar en tiempos electorales, es obligado tomar en cuenta, como lo ha dicho el propio gobernador el día de hoy ante los diputados, que ningún gobernador como él ha enfrentado al gobierno federal y al propio presidente sin dar ni pedir cuartel. El gobernador García Cabeza de Vaca los ha enfrentado con toda dureza sin dar ni pedir cuartel. Ha denunciado los abusos y mentiras gubernamentales y ha exhibido oficialmente un documento apócrifo que presentó el gobierno federal y la Comisión Federal de la Estrategia Integral. Lo mismo estamos viendo en cómo deciden en dónde vacunar. Este desorden de Catepec, que además muy hábilmente el gobierno se lo manda al gobierno estatal, pues tiene que ver con la rapidez que supongo le dijeron, van a Catepec este lote, porque no hay un calendario donde hoy tú me puedas decir, en el municipio de Toluca le va a llegar las vacunas tal día, de tal fecha a tal fecha, y la gente no puede como individuo ir esperando cuando le toca, y las autoridades locales pues no pueden ir planeando adecuadamente cuando les toca. Además estamos vacunando en lugares remotos donde no sabemos cómo le está yendo la vacuna. Es mucho más fácil mandar las cámaras a Tláhuac que al pueblo en Veracruz, donde me dicen no se agotaron las vacunas porque la gente no se quería vacunar y empezaron a traer a los conocidos adultos mayores para acabarse con los lotes. Entonces realmente es una estrategia de mucho desorden. Ahora bien, Pepe, el gobierno debe estar tranquilo si leyó la encuesta, bueno, salió ayer primero y hoy la complementó, de Jorge Buendía, de Buendía y Márquez, que indica que la intención de voto de Morena va muy bien y la alianza no acaba de cuajar. PRI, PAN y PRD, su intención de voto incluso cayó de noviembre para acá. Hoy en el Universal hay cálculo de esta misma casa encuestadora de cómo quedaría el Congreso si estas tendencias se sostuvieran, con una serie de supuestos, y a Morena y a sus aliados les alcanzaría en este supuesto para quedarse con la mayoría de la Cámara de Diputados, e incluso, porque hablan de rangos,
podrían llegar a ratificar la mayoría constitucional que hoy tienen. Entonces, ante una oposición callada, además acorralada, como estamos viendo en el caso del gobernador de Tamaulipas, pues la estrategia de vacunación es un bonito símbolo que les permite ir creando esta ilusión de que las cosas van razonablemente bien. Y ni una palabra de los muertos. Hoy, como bien dijiste, se acumularon pues más muertos en un día que en el peor momento de mayo, pero tristemente, Pepe, parece que ya nos acostumbramos a esta situación. Van de bajada, pero mucho menos lento que en otros países. Van de bajada, van lento y los funcionarios encargados y responsables por la consecuencia política que cierto desorden, como hemos observado, pueda prevalecer, pues es lo que los tiene en el apuro por el efecto político también, más allá del efecto sanitario. Y en cambio estamos viendo que el gobierno está apoyando, el gobierno de la ciudad está haciendo bien las cosas dentro de lo que cabe, también de manera improvisada la semana pasada en algunas demarcaciones como Coajimalpa, Milpa Alta, Contreras, se vieron algunas desorganizaciones, pero ya en esta ocasión, en este momento, en esta segunda etapa de la fase de vacunación, ya vimos que hasta musiquita y hasta lonchecito, es decir, ahí está quedando muy bien Sheinbaum frente al desastre que tiene el presidente. De generación de electricidad de la CFE y de sus socios. ¿Qué va a ocurrir? Eso no está contemplado, tanto como no está contemplado tampoco los costos a los cuales hace referencia el gobierno. Entonces, las implicaciones van más allá de compromisos internacionales, Pepe. Esto tiene una repercusión en materia de salud, y aquí sería bueno que contribuyera un médico para que explicara cuál es la repercusión de prender en Manzanillo o a prender en otras partes del país en donde existen estas termoeléctricas que funcionan justamente con este combustible para los habitantes aledaños a esas plantas. Eso ni siquiera se menciona en la iniciativa, Pepe. Hay un punto también, mira, a propósito de las energías sucias generadas con combustibles fósiles. El ministro de Medio Ambiente del gobierno de Canadá, esto está llegando apenas a través de la agencia Bloomberg, considera que México y otros 4 países, entre ellos China y la India, deben de ser presionados para reducir sus emisiones contaminantes. Y Justin Trudeau dice actualmente que su país está trabajando junto con Estados Unidos en planes conjuntos ambientales que podrían incluir señalar y penalizar a países con leyes climáticas más débiles. Y ahí nos ponemos el saco. Pepe, creo que algo que no se ha mencionado suficientemente es que esta misma semana, el mismo día en el que ocurrió la reunión entre López Obrador y su homólogo argentino, hubo una reunión bilateral, la primera que tiene Joseph Biden con Justin Trudeau. ¿Cuáles fueron los principales, temas que abordaron? Uno tuvo que ver con China, otro de ellos tuvo que ver justamente con las energías renovables y la descarbonización que persiguen esas naciones. Imagínate tú, Pepe, que ambos, están de acuerdo en cancelar el mayor proyecto de transporte de crudo de Canadá hacia los Estados Unidos, llamado Keystone. No le gusta a Trudeau porque tiene implicaciones políticas, pero tuvo que tragarse esa decisión de Joseph Biden, y aún así, estas dos naciones trabajan en conjunto justamente en la agenda de reducción de emisiones que supone el uso de energías renovables. México va exactamente en la dirección contraria, Pepe. Y eso implica también que no hay un entendimiento propiamente entre la lógica de los Estados Unidos y la lógica mexicana. Eso pone nerviosos a los inversionistas y, entre otras consecuencias, puedes mencionar que hace un momento en El Financiero publicamos que el mayor banco estadounidense, JP Morgan, acaba de cerrar su negocio de banca privada en México debido a la cantidad de capitales que no están siendo, administrados ya en México, sino en otras naciones por parte de JP Morgan y este negocio de banca privada que básicamente administra las grandes fortunas de family offices en México. Son señales que empezamos a recibir y que denotan que hay repercusiones en las decisiones de gobierno actual. Pues te agradezco, Jonathan, te agradezco mucho que hayas acudido a esta invitación para estos comentarios de un asunto que nos interesa a todos. En lo ambiental nos enfocamos, ya nos enfocaremos también en la parte de